Eh, la clase que hemos estado llevando, mis amados, en los días previos a la contingencia era lo que creemos los cristianos, basados en el libro de Gerald Naijas, que bueno, pues está muy completo, son realmente dos tomos muy grandes. Hemos encontrado la versión que tiene estos dos en un solo ejemplar y nos parece un ejercicio muy bueno, muy importante el estar aprendiendo de la doctrina, estar aprendiendo más acerca de lo que debemos creer como cristianos, como reformados, como pues pueblo presbiteriano. Voy a hacerme un poquito para acá para no tapar completamente el fondo. Y bueno, estamos hablando acerca de los nombres de Dios, de los nombres de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento. La última clase que tuvimos, antes de que tuviésemos esta contingencia, pues vimos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Pero bueno, no se preocupe, todavía estamos a tiempo de comprender todavía más esta área del estudio, que es la área de teología, o más centrados es qué es lo que creemos los cristianos respecto a la persona de Dios. Pero antes de iniciar, amados, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ilumine, y con esto vamos a dar inicio. Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno, te agradecemos, Padre Santo, porque has iluminado mentes de muchas personas, de muchos hombres talentosos, disciplinados, que han intentado dilucidar, Señor, los misterios que ofrece tu revelación. Oramos, Dios, para que este conocimiento que ellos han procesado y lo han enseñado, Señor, para tu iglesia, nosotros lo podamos recibir, lo podamos también confirmar, Padre, y comparar con las Escrituras, y podamos confirmar nuestra fe para aumentarla. Rogamos, Dios, que en todo esto nos ayude tu Santo Espíritu Divino para iluminarnos también, pues lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un pequeño repasito, un pequeño repaso de lo que significaría o de lo que es esencialmente el nombre de Dios. Y vamos a hacer un poquito para repasar, un poco para repasar. Bien, recordemos, amados hermanos, que todo lo que se nos enseña de Dios proviene de lo que Él ha querido revelarnos. Es muy importante, mis amados, que tengamos siempre claro que el ser humano por sí mismo no puede conocer a Dios. El hombre por sí mismo no puede tener acceso al conocimiento de Dios, a menos que Dios mismo quiera revelarse. Por eso decimos que el hombre que estudia, por así decirlo, a Dios, que esto suena un poquito como bárbaro, ¿verdad? Pero que el hombre que intenta estudiar a Dios, que intenta entender a Dios, realmente lo que está intentando entender y estudiar no es en sí la persona de Dios, sino la revelación de Dios. Nosotros estudiamos aquello que Dios nos ha querido revelar. Y esto significa que Dios, que es mucho más grande, más supremo, enorme, grandísimo, es algo que sencillamente la mente humana no puede captar. Por eso lo que la mente humana alcanza a comprender es únicamente aquello que Dios quiere revelar. Ahora, esta revelación nosotros la hallamos en las Sagradas Escrituras. Esta revelación la hallamos en esencia en la Biblia. Por eso se nos pide en la misma palabra de Dios, a través de muchas referencias, que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que leer lo que es la palabra de Dios, tenemos que apropiarnos de ella, conocerla, memorizarla, porque es allí donde nosotros encontramos la revelación del Dios eterno. Para ello, como reformados, creemos que no existe otra forma en la que Dios se revela. Esto significa, mis amados, que nosotros como reformados no creemos en sueños, que cualquier persona pueda llegar a decir que yo soñé algo y que ahora esa es una revelación de Dios. Nosotros no creemos en eso, ni tampoco creemos en visiones como las que tristemente hay algunas personas que han querido pues poner o equiparar sus visiones con lo que es la palabra de Dios. Ejemplos de estos hay muchísimos. Ahorita a nuestra mente viene
esta mención de un hombre llamado Joseph Smith, que es el fundador de lo que conocemos como la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, o de los santos de los últimos días, que en otras palabras, de forma muy peyorativa, son los mormones. Este hombre, José Smith, dijo tener una visión, tener una revelación nueva, y entonces se mandó a hacer un nuevo libro, Libro del Mormón, con el cual pues no solamente equipara a la Biblia, sino para estas personas, para esta secta, incluso está por encima de la palabra. Pero como reformados nosotros no creemos que Dios dé una nueva revelación. Creemos que la revelación ya está completa, que no hay nada que añadir, que no hay nada que agregar, pero también no hay nada que quitar, y esta revelación la hallamos en la Biblia. Ahora, cuando pasamos un poco más a estudiar la esencia de Dios, o el aspecto de Dios, o la persona de Dios, es muy útil empezar a comprender cuál es el nombre de Dios, o cuáles son los nombres de Dios. Creemos que a través de los nombres que se usan en toda la Biblia, no solamente en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento, es como Dios también se ha querido revelar. Dios, a través de estos nombres, nos dice algo a nosotros en concreto. Quiere revelarse como un Dios que tiene una relación con su pueblo. Y esto también nos habla de cómo el hombre concebía a Dios. Como un ejemplo así muy breve, muy rápido, por ejemplo, consideremos el nombre que a Dios le daban, o el nombre con el cual llamaban a Dios, que era El Shaddai, el cual significa el Todopoderoso. El Shaddai significa el Todopoderoso. Y esto significa que los hombres concebían a Dios como aquel que todo lo podía. Entonces aquí hablamos no solamente de cómo el hombre concibe a Dios, sino también cómo se relaciona con Él. Porque entonces este hombre, al conocer que Dios es todopoderoso, pues acude a este Dios para pues que le ayude, para pedirle apoyo, para pedirle auxilio, pero también concibe a este Dios todopoderoso como alguien ante el cual hay que someterse. Ahora, vamos a estudiar un poco esto por la siguiente razón. Bien, el nombre, sobre todo en el Antiguo Testamento, tenía una importancia vital. Últimamente nosotros como que un nombre no lo tomamos tan en serio como en la antigüedad. Pero mire, había 3 características esenciales por el cual el nombre era importante. La primera era que el nombre ayudaba a distinguir entre 2 iguales, algo que en nuestro tiempo, pues por supuesto, también es válido. Pero se pretendía en tiempos antiguos que el nombre fuese, digamos, lo más original, que no se llamase otra persona como la primera o como a quien tú te estabas refiriendo. Y específicamente hacia Dios, pues era también igual. Lo segundo es que el nombre ayudaba a calificar a una persona. Si usted nota, por ejemplo, en muchas referencias, en muchos nombres del Antiguo Testamento especialmente, el nombre contiene un significado que nos hacía o nos decía algo de su persona o de su carácter. Se nos decía algo, por ejemplo, como el nombre de Josué. El nombre de Josué en el Antiguo Testamento era muy sencillo, significaba Dios salva. O, por ejemplo, el nombre de Moisés, que ustedes saben qué significa. El nombre de Moisés significa salvado, rescatado de las aguas. Entonces, los nombres nos ayudaban a calificar a una persona, a quizá preguntar, bueno, ¿por qué se llama él rescatado de las aguas? ¿Qué fue lo que sucedió en su vida? Y así, pues vamos a encontrar muchos nombres en el Antiguo Testamento que tienen, por supuesto, su gran significado. Y en tercer lugar, conocer el nombre era adquirir un poder sobre esa persona. En tiempos bíblicos esto era sobre todo muy especial con respecto a las divinidades. Se creía que si tú tenías acceso al nombre secreto de una deidad, tenías poder sobre esa deidad. Algo que por supuesto en la religión hebrea no era igual, porque Dios, cuando se manifiesta a Moisés
Una vez que Moisés le pregunta acerca de su nombre, Dios le dice, yo soy el que soy, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y esto significa que a Dios no lo podemos manipular porque Él es el ser supremo. Bien, ahora, en el nombre hacia Dios, vamos a la siguiente lámina, encontramos lo siguiente: Dios se da a conocer a través de algunos nombres para conocerlo y saber cómo es Él. ¿Qué es lo que hace? También Dios se presenta con cierto nombre para establecer una relación con su pueblo. Cuando conocemos los nombres de Dios, sabemos algo del carácter de Dios, algo de su poder, de su personalidad, de su persona. Ya dijimos, por ejemplo, lo que significa el Shaddai, que es el Todopoderoso. Ahí nos habla de un Dios fuerte, de un Dios temible, de un Dios que todo lo puede, que no hay nada que se escape a su control. Pero, por ejemplo, cuando vamos en el Nuevo Testamento, y de esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, cuando a Dios se le llama Padre, pues entendemos también otro tipo o otra faceta, otra faceta del carácter de Dios. Dios no solamente es todopoderoso, sino es también un Padre. Y sobre todo, mis amados, también el nombre pues nos ayuda a revelar una acción que Dios tiene hacia el hombre. Cómo Dios se relaciona con el hombre, con el ser humano. Cómo Dios quiere que el hombre le conozca. Cómo es que Dios quiere que el hombre pueda acercarse a Él debido a esa revelación. Recordemos, mis amados, nuevamente que el hombre no puede acceder a Dios a no ser que Dios se le revele. Y se le revela, por supuesto, en su mismo idioma, se le revela, por supuesto, en su misma cultura. Por esa razón es que pues en algún momento algunas personas han confundido un poco lo que significa la cultura de los israelitas, los hebreos, los judíos, y lo quieren más o menos trasladar a nuestros tiempos. Dios se reveló a ellos en su cultura, pero Dios se revela a nosotros también en nuestra propia cultura, y nosotros conocemos a Dios también de acuerdo también a nuestro entendimiento. Pero el nombre de Dios en el Antiguo Testamento pues tiene pues demasiadas usanzas, ¿no? Quiero solamente mencionar algo para aquellos que quizá no pudieron acompañarnos en algún momento, algunos nombres así muy generalmente. Por ejemplo, Elión, que significa el Dios Altísimo. Elión significa el Dios Altísimo. O por ejemplo, la palabra Adonai, que es muy común, también se puede traducir como Señor, como dueño o como amo. Y por supuesto el nombre Elohim. Elohim es el nombre más común que se usa para designar a Dios, y significa sencillamente el Dios pues eterno, el Dios primero, el Dios supremo, el ser supremo. Ahora, vamos un poco más a lo que es el Nuevo Testamento, porque esa es la clase de esta tarde. Bien, el nombre de Dios del Nuevo Testamento. Vamos a iniciar primero con el nombre más, pues quizá más común que encontramos en el texto bíblico, que es el nombre Theos. Theos, que se escribe de esta manera, trasladándolo, traduciéndolo más o menos, en griego es de esta manera, Theos. Y el significado es muy sencillo, significa Dios. Es muy fácil, quizá muy simple si quieren ustedes. Theos significa Dios. Y nosotros, mis amados, cuando vemos cómo Dios se está revelando en el Nuevo Testamento, vemos cómo esta revelación de Dios es una revelación, llamamos, progresiva. Esto significa que Dios va revelando algo nuevo cada vez desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, para que nosotros también nos alimentemos de la vasta personalidad que tiene nuestro Señor.
Y en algunos momentos, mis amados, quizá esto nos llegue a pensar si acaso el nombre o la revelación del Nuevo Testamento cancela la revelación del Antiguo Testamento. Bien, Gerald Niehaus dice que esto no es así. La revelación que Dios hace en el Nuevo Testamento, dice él, se adhiere a la revelación anterior que él mismo hizo en el Antiguo Testamento. No la cancela ni tampoco la anula. Sigue diciendo Gerald Niehaus, se podría decir que la revelación del nombre de Dios en el Nuevo Testamento complementa lo que Dios había revelado de sí mismo en el Antiguo Testamento. Es decir, no significa que Dios cambie su carácter, Dios sigue siendo el mismo. A veces hay este problema de comprensión cuando nos acercamos a la Biblia y vemos que, o queremos ver, que hay una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Hay muchas personas que dicen que el Dios del Antiguo Testamento era terrible, era vengativo, era sanguinario, y el Dios del Nuevo Testamento es más paternal, es más tierno, es más amoroso. Pero es un error de perspectiva. Sencillamente nos quiere dar la Biblia en todo su contexto, en todo su contenido, una multifaceta del carácter de Dios. Lo que nos quiere decir que Dios sí es sanguinario, sí es vengativo, sí Dios es justo, pero Dios también es eterno, Dios es amoroso, Dios es un Padre, Dios es un Dios misericordioso. Todo esto abarca la persona de Dios. Y por eso dice Gerald Niehaus que la nueva revelación no opaca o no anula la vieja revelación, sino que al contrario, la enriquece. Y la enriquece para nosotros. La enriquece para que nosotros, su pueblo, podamos conocer más de quién es Dios y podamos conocer también cómo relacionarnos con Él. Entonces, el significado de este nombre es, como decíamos, el más sencillo, pues significa Dios. Esta palabra griega reúne los usos de la palabra hebrea El, que está escrito en hebreo de esta manera. Los griegos manejaban conceptos muy abstractos sobre los dioses. Tenían lo que ellos llamaban el panteón. Panteón que nosotros quizá creemos que es el lugar del camposanto, realmente está compuesto de dos palabras que significa literalmente el lugar de los dioses. Los griegos creían que había un panteón o un lugar de dioses, un lugar de divinidades muy diferentes unas a otras, pero cada divinidad tenía una característica personal esencial. Por ejemplo, mis amados, había un dios para el vino, había un dios para la guerra, había un dios para la lluvia, había un dios para el sol, había un dios del trueno, había un dios para el campo, había múltiples dioses, para cada cosa había un dios. Y de alguna manera, pues se creía los antiguos griegos que había un dios, digamos, superior a ellos, pero de alguna manera en su mente había esta idea de algo superior, algo supremo. Cuando se empezó a predicar el evangelio, los cristianos tomaron esa palabra de Theos, ya no era el panteón, ya era el Theos, era el Dios eterno, era el Dios supremo que incluso se sentaba para gobernar a las demás divinidades inferiores. Cosa que por supuesto, hermanos, nosotros sabemos que pues no hay otros dioses, pero lo explicamos así porque en el entendimiento de los griegos, el que hubiese un Dios supremo no eliminaba a los dioses menores. Pero esto los cristianos lo decían, bueno, está bien, si tú quieres pensar que hay otros dioses menores, está muy bien, pero realmente el Dios supremo, el Dios todopoderoso, es el Señor al que nosotros predicamos. Es el Dios creador, el Dios dirigente de la historia, el Dios que cuida, el Dios que ama, pero el Dios que también es celoso, que también es ese Dios del Antiguo Testamento que decíamos que es un Dios vengativo. Hace un momento dije el Dios sanguinario. Pues hermanos, si usted lee el Apocalipsis, usted va a ver que ese Dios pues también se nos presenta en el juicio final. Por supuesto que esto pues no lo asumimos con mucha seriedad, porque ya hay un problema de percepción cuando hablamos de Dios. Y aquí quizá me voy a salir un poquito de la
del tema porque muchas personas, mis amados, incluyendo a los cristianos, se forman su propio concepto de Dios. Quizá esto debí decirlo al principio, porque hay personas que incluso le atribuyen a Dios algunos atributos, le atribuyen a Dios algunas características que aunque la Biblia nos dice que tiene, como que el hombre intenta de alguna forma tergiversarlo. Pongo un ejemplo. Se nos dice que Dios es misericordioso y muy paciente. Bien, hay muchas personas que exageran esa benevolencia de Dios y piensan que Dios es tan bueno como si fuera ese abuelito tierno que ve a su nieto o a un chiquillo hacer travesuras y creemos que ese abuelito tierno, ese abuelito amoroso, ese abuelito bonachón dice, bueno, pues es un pequeño, pobrecito, ¿cómo lo voy a regañar? ¿Cómo voy a hacerle yo una disciplina? Es mi niño. Pero Dios no es así. Ese es un concepto erróneo que muchas personas se hacen de Dios. Y así con muchas otras características. Por ejemplo, el Dios de amor. Creemos porque la Biblia nos dice que Dios es amor. Y eso es cierto. No vamos a negar que Dios lo sea. Pero Dios también es justo. Y a veces hay personas que piensan que porque Dios es amor, su justicia está casi por los suelos, que incluso Dios llega a sacrificar su justicia, o peor aún, llega a sacrificar su santidad porque nos ama tanto. Y Dios jamás hace esto. Dios de alguna forma ya hizo todo por nosotros cuando Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Pero Dios no está mandando a Jesucristo a morir a cada momento para enseñarnos su amor. Él ya nos mostró su amor. Ahora somos nosotros los que tenemos que someternos a ese Dios que no solamente es amor, sino que, como dije, es un Dios justo, un Dios santo, un Dios al que sí, dice la Biblia, hay que temer, hay que tener cuidado con él. Bien, vamos a analizar otro nombre de Dios en el Nuevo Testamento y es el nombre más común que encontramos. El nombre es Kurios o Kyrios, que se traduce como Señor. Ahora, este nombre es más importante de lo que aparenta. Miren, desafortunadamente nosotros en nuestro español le llamamos Señor a cualquier persona. Perdón, esto va a sonar un poquito, no sé cómo, va a sonar un poquito feo, ¿no? Pero cualquier hijo de Adán, por así decirlo, se puede atribuir el término de Señor. Háblale al Señor aquel, háblale al Señor aquel. O a veces nos están buscando y busco al Señor Santiago, busco al Señor fulano. Pero en tiempos antiguos no cualquiera ostentaba el término de Señor. No cualquier persona ostentaba el término de Kyrios. El término Señor en realidad significa soberano, significa amo, significa maestro. Maestro en el sentido de es a quien pertenece mi vida. Y este nombre, por lo tanto, era tan especial que no se usaba a la ligera. Era tan importante que este nombre fue el que usaron los judíos para referirse a Dios en lugar de Adonai. Ahora, aquí hay una historia muy interesante cuando se hizo la traducción de la Septuaginta. Creo ustedes saben que hubo un tiempo en que se les pidió a los judíos por una orden de un gobernador, déjenme recordar ahorita el nombre, se me fue el nombre ahorita, pero que estaba haciendo una biblioteca muy grande en Alejandría y que él quería reunir los libros del mundo para hacer una gran biblioteca. Y le pidió a los judíos que hicieran una traducción del Antiguo Testamento, que era en ese momento la Biblia, o que era en ese momento la palabra que los judíos tenían, y que la tradujeran del hebreo original al griego. Cuando tradujeron del hebreo al griego,
Entonces se encontraron un pequeñito problema los judíos, porque ¿cómo traducir el nombre de Dios? Por supuesto que los judíos creían que el nombre de Dios era tan santo que no se podía pronunciar en voz alta. De hecho, cuando ellos leen la palabra de Dios y ven el nombre de Jehová o Yahvé, que analizamos en otro estudio, ellos guardaban silencio, no leían el nombre. Entonces, ¿cómo hacer que los extranjeros, porque hay que pensar que esta traducción era para extranjeros, pues no leyesen el nombre? ¿Cómo hacerle? Entonces se les ocurrió que la mejor traducción para traducir, perdón, del hebreo al griego la palabra Jehová o la palabra Adonai era la palabra Señor. Esto aún incluso se replica en Biblias que tenemos actualmente, como la Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional o la Reina Valera Contemporánea. Si usted se fija, en muchos de los escritos no se encuentra la palabra Jehová, sino es la palabra Señor. Como ejemplo, pongo el Salmo 23, que es el que quizá más conocemos nosotros, donde la Reina Valera sí lo traduce tal como lo emplean los hebreos o los judíos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí dice la palabra Jehová. Pero cuando lo tradujeron, empezaron a hacer este trabajo de sustituirlo por la palabra Adonai o por la palabra Kyrios, que es Señor. Y por eso leemos en muchas Biblias que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora, un ejercicio de esto, quiero que por favor vayan al Salmo 110. Vamos a leer el primer versículo. Salmo 110. Y leemos el primer versículo, amados. Los que tengan ahí sus Biblias pueden seguirlo. Salmo 110. Y noten lo que dice el texto. Dice: Jehová, fíjense, dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, esta referencia del Salmo 110, versículo primero, Mateo la traduce para hacer su evangelio. Ahora, vamos hasta Mateo, esta vez al capítulo 22. Y vamos a leer versículos 43 al 44. Noten cómo traduce Mateo este salmo. Mateo capítulo 22, 43 al 44. Dice: Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ahora noten ustedes que Mateo está poniendo en labios de David que David le llama a Jehová, no Jehová, sino Señor. Y esta es la razón del por qué, mis amados, les decía que los judíos tenían mucho cuidado con el nombre de Dios, no querían que estuviera en labios paganos, por así decirlo, y por eso lo tradujeron mejor como el Kyrios, como el Señor. Pero vuelvo a reiterar, mis amados, el uso de esta palabra, el uso de este nombre, no era algo común. El nombre se empleaba en situaciones no religiosas, de hecho. Por lo tanto, el nombre Kyrios también se usó para hablar de Jesús, el dueño de toda nuestra vida. Y esto es extraordinario porque les decía hace un momento que la palabra Kyrios quiere decir amo, quiere decir maestro, quiere decir señor, quiere decir dueño o soberano. Por eso es de que ahora, en nuestros tiempos, la palabra Señor pues ya no tiene ese significado. Señor es un hombre mayor, un hombre adulto. La primera vez que a uno le llaman Señor cuando tiene 20 años, 22 años, dice: ya estoy viejo, ya no me dicen joven. Le dicen a uno Señor. Nos da un microinfarto a muchos, ¿no? Porque no queremos envejecer, queremos ser jóvenes toda la vida. Pero en la antigüedad no se usaba el término tan a la ligera. Por eso cuando usamos el nombre Señor para Jesús es mucho más importante, mucho más trascendente, porque los apóstoles creían y enseñaban que ese Señor, que es Jesús,
era efectivamente el amo, era el soberano, era el dueño de la vida. Era el soberano no sobre una tierra, no sobre una comarca, sino sobre todo el universo. Por eso a Jesús, que es a quien le llamamos Señor, debemos lealtad, fidelidad, respeto, honor y no tenemos otras opciones. Ahora, vamos al último nombre del Nuevo Testamento, el cual, pues por supuesto, también es muy, muy hermoso, muy precioso. El nombre es Pater, que es muy sencillo de traducir, es la palabra Padre, ¿no? El nombre de Padre, para hablar de Dios, pues es el nombre quizá más relacional que hay en toda la Biblia con respecto a Dios. Notemos que en la gran mayoría de nombres a Dios se le llama debido a sus atributos: el eterno, el todopoderoso, el altísimo, el amo, el dueño, el señor, el soberano. Pero esta palabra en especial es para nosotros como creyentes, como cristianos, es de mucho consuelo porque nos enseña cómo Dios no solo quiere darse a conocer como un Dios que está mostrando su poder, como si fuese una especie de ser alejado de nosotros, sino más bien como un ser que se acerca a nosotros y que está dispuesto a cobijarnos, porque el nombre de Pater lleva en sí una inferencia inmediata que él se relaciona con un hijo. Obviamente, mis amados, nosotros, únicamente podemos decirle Padre a quién, a aquel que es nuestro Padre. No podemos llamar a cualquier persona Padre, ni siquiera a cualquier señor, dijéramoslo así. No le podemos decir Padre, sino Padre es aquel que nos engendró, que nos cuidó, que nos alimentó, que nos proveyó, que nos vio crecer, que nos vio madurar, que nos preparó para la vida. O también, por supuesto, en algunas ocasiones hay personas de mucho respeto, de mucho cariño, de un gran corazón a quien nosotros de alguna forma decimos: tú eres de aquí en adelante mi padre, eres mi padre, por así decirlo, espiritual, eres mi padre de ministerio, eres mi padre que a lo mejor no pude tener o no tuve, o eres mi padre adoptivo, por así decirlo. Y es válido también, por supuesto. No a cualquier persona le decimos padre. Solamente es usada esa palabra preciosa para alguien en particular con el cual tenemos una relación. Y esto es muy interesante también porque el nombre de Padre, entonces, mis amados, implica también de alguna manera un uso teológico. Con esto quiero decir que solamente aquellos que son hijos de Dios le pueden decir Padre a Dios. Solamente ellos. Si leen junto conmigo, por favor, vayamos a Juan, al Evangelio según San Juan, para leer un versículo que yo estoy seguro muchos de ustedes conocen. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, para leer, por favor, el versículo número 12. Dice el texto bíblico, leemos 12 y 13: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es maravilloso, porque la palabra pater es usada exclusivamente por los hijos de Dios. Ahora, esto no significa, mis amados, que cualquier persona pues no pueda decirle padre a Dios. Hay mucha gente que lo hace. Hay mucha gente que puede referirse a Dios como padre. Pero el que uno le llame así no significa necesariamente que tenga esa relación entre un padre y un hijo. Cualquier persona puede decirle de esa manera al Señor. A veces hay un saludo muy popular en nuestros días, yo creo que con mucho respeto hacia aquellas personas que son ancianas,
Yo he visto muchas personas que lo hacen así y a las mujeres ancianas por respeto le dicen madre, así lo dicen. Yo lo he visto aquí en Jalapa. Se me hace algo muy bonito, muy de respeto, pero no deja de ser ese un término pues, de cariño, pero no de relación. No es un término que se use en toda la extensión de la palabra. Implica un reconocimiento quizá a las canas de esa mujer, implica un reconocimiento quizá a la edad de esa mujer, pero para nada implica una relación. No implica el que una persona diga, bueno, usted es mi madre y ahora la voy a acompañar quizá a su casa cargando sus bolsas, voy a llevarla en taxi. No lo van a hacer, es solamente un reconocimiento. Bien, del mismo modo, mis amados, muchas personas pueden decirle Padre a Dios, pero esto no implica una relación. Los únicos que tienen una relación con Dios son aquellos a que Dios mismo ha elegido. Y esta palabra de pater, pues como decía, tiene esta connotación teológica en el que el Padre cuida, pero también provee, pero también corrige. Hay muchísimo que hurgar en esta palabra. Dice Hebreos que Dios es como un padre que disciplina a sus hijos. Eso es lo que significa la palabra padre. Es aquel al que nosotros acudimos para pedirle cuanto necesitamos, pero también al que nos sometemos y es que su voluntad está, pues por supuesto, por encima de la nuestra. Acudimos a Él en busca de amor, en busca de protección. Y por eso, hermanos, pues realmente desde el Antiguo Testamento se ha usado esta palabra. A veces se piensa que solamente Jesús fue el único que usó la palabra Padre, pero también en el Antiguo Testamento tenemos algunas referencias. Permítanme mostrarles algunas de estas, por favor, si son tan amables. Solamente vamos a leer un par de versículos. Vamos a leer, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 32, versículo 6. Según el estudio que nos trae el pastor Gerald Niehaus, que pues partió con el Señor hace más o menos 3 años, si no me falla la memoria, Deuteronomio 32, versículo 6. Dice el texto bíblico, dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Vemos entonces, hermanos, que pues a Dios se le conoce también como Padre desde el Antiguo Testamento. Vamos a otra referencia, por favor, Salmo 103. Salmo 103. Para leer el versículo 13, por favor. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y finalmente, hermanos, hay muchos otros textos, pero vamos a detenernos en Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3 y leemos el versículo 4, por favor. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Bueno, pues hermanos, así es como nosotros nos damos cuenta que realmente a Dios se le ha llamado Padre desde el Antiguo Testamento, pero obviamente para nosotros, pues la referencia más importante es la oración de Jesús, la relación del Señor con el Padre Celestial. Y esto pues nos enseña, mis amados, cómo también nosotros debemos hablarle a Dios. Esa confianza que hay específicamente también en el Padre Nuestro, donde Jesús nos enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y amados, pues con esto estamos pues concluyendo el estudio de esta noche.